Bienvenidos a esta nueva edición y apartado del mundo en la gastronomía, el espacio donde exploraremos las mentes y las manos detrás de la industria de alimentos y bebidas. Hoy tenemos el honor de comenzar con una figura clave en la formación de las futuras generaciones en talentos culinarios. Nos referimos al docente Óscar Uriel Muñoz Hernández de Campus de Coco, un educador con una vasta trayectoria en el ámbito gastronómico, cuya labor no solo se limita a la enseñanza de técnicas, sino también a la inspiración de la pasión por la cocina. En un sector en constante evolución, su perspectiva es invaluable para entender los retos y las oportunidades que presentan para los profesionales emergentes. Bienvenido, Chef Oscar, ¿cómo ha estado? Hola Dani, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos acompañándola con mucho gusto. Muchísimas gracias, Chef. Es para mí un honor hacerle este tipo de entrevista. Espero que me pueda contestar con su más sincera pues, evaluación de todo esto, cómo ha visto desde su sector de docencia y, y pues empecemos. Sí, gracias, Dani. Mm, Chef Oscar, para iniciar, me gustaría que compartiera un poco de su trayectoria, pues, personal y profesional. ¿Qué fue el motivo que lo motivó para que se dedicara, pues, a todo esto, la industria alimentaria, gastronomía? En específico, pues, en la docencia. ¿Hubo un momento, una experiencia que, pues, en específico que marcó esta decisión? Bien, Dani, buenas tardes otra vez. Bueno, en cuanto a la gastronomía, estudiar gastronomía, pues bueno, siempre fue una inquietud que tuve desde pequeño, puesto, mis papás siempre han trabajado pues prácticamente todo el día, entonces ya a una cierta edad, pues bueno, no había más que eh, yo mismo ser el autor de mi alimentación, de mis recetas. Entonces, pues fue un acercamiento pues bastante grande, ¿no? También siempre la inspiración, a lo mejor, no en este caso no de mis papás, sino de mis abuelitos, de mis abuelitas, en cuanto a lo que era la cocina tradicional. Pero bueno, más allá de eso, pues también la inquietud y sobre todo el escuchar de lo que era la gastronomía, en ciertos aspectos que pues en mi tiempo cuando yo la estudié pues no era tan marcada esta tendencia, o más bien esta disciplina, esta ciencia que es la gastronomía, a un nivel tan importante y profesional como ahora lo es. Le digo, generalmente pues eran acercamientos diferentes, no tan conocidos en ese aspecto, aunque, pues bueno, sabemos que en el mundo de la gastronomía pues tiene bastante historia y bastante fundamento, que le digo, a lo mejor por diferentes situaciones pues no las conocía de esa forma. Entonces, pues bueno, yo siempre quise estudiar, le digo, gastronomía, pero pues también no tuve de inicio la oportunidad de mi formación ya profesional. Yo tengo también la licenciatura en arquitectura, también la licenciatura, esa sí no completa trunca en odontología, pero realmente siempre mi pasión desde el inicio pues era querer estudiar gastronomía. Solamente que pues también en ese tiempo pues las oportunidades no eran las que a lo mejor hoy en día la oferta educativa para este sector pues es mucho más amplia y variada, pero siempre fue mi deseo. Entonces lo logré, lo conseguí. Pues egresé yo de la Universidad del Valle de Puebla. Empecé a trabajar allá mismo en Puebla, aquí en Ciudad de México. Y por azares del destino pues bueno, me ofrecieron un lugar para dar clases en Tecnológico Nacional de México, en el cual estuve aproximadamente 10 años. Posterior a eso, pues bueno, ya también buscar crecer, salir de mi zona de confort. Pues entré a lo que es Universidad del Valle de México desde hace 2 años, en los cuales pues he tenido la oportunidad de crecer en cuanto a las asignaturas que he dado. Ya salí ahí de mi zona de confort, de las materias que pues a lo mejor en la otra institución tenía. Entonces pues también eso nos hace a nosotros como docentes crecer, seguir estudiando, preparándonos y sobre todo buscar las formas y estrategias para transmitir el conocimiento de una forma homogénea, pareja y sobre todo clara a ustedes, nuestros estudiantes. Bienvenidos a esta nueva edición y Muchas gracias, apartado Chef, del por mundo en la compartirme gastronomía, pues el su espacio donde experiencia en cómo lo vio exploraremos desde las su mentes y perspectiva las para manos estudiar detrás de pues la industria esta de alimentos bonita y carrera. bebidas. Hoy tenemos el Mm, honor de comenzar con una Bueno, figura al clave menos en yo la he formación visto que de usted las tiene futuras como amplios generaciones en talentos conocimientos en culinarios. lo que es Nos referimos al patrimonio docente Óscar Uriel de Muñoz gastronomía Hernández de Campus e de Coco, igualmente en tecnología de un alimentos, educador con una técnicas. vasta trayectoria Entonces, en el usted ámbito como educador gastronómico, cuya labor es no solo se limita a la testigo directo de enseñanza la de evolución de las técnicas, nuevas sino también tendencias a y la enfoques de la inspiración de la pasión gastronomía por la que cocina. pues ha ido En un evolucionando sector en día a día. constante evolución, su ¿Cuáles perspectiva considera es que son las invaluable tendencias para más entender los como retos y las disruptivas oportunidades que presentan que para se los a lo mejor recetas, cocinas autóctonas, pero bueno,
es un rescate en el sentido de que no se pierdan, de que no se olviden, y que, por ejemplo, en el caso de, como lo mencionaba, el patrimonio gastronómico nacional, es frágil, porque cuando dejamos de hacerlo de una forma a la mejor tradicional, pues bueno, se van rompiendo y se van perdiendo las raíces de ciertos elementos. Te digo que aunque tampoco podemos frenar lo que es la tecnología, la evolución, pero bueno, sí conocer de dónde vienen, por qué surgieron y pues sobre todo, pues preservar esas historias y por qué no, pues también las preparaciones tradicionales, le digo, pero sin el desconocimiento de lo que son las tecnologías. Y si nos remontamos a eso, pues bueno, pudiésemos mencionar, ¿no? La Nouvelle Cuisine, que en uno de sus mandamientos dice, no será sistemáticamente modernista, puesto todo el repertorio de técnicas, métodos de conservación, métodos de cocción, pues es el cimiento y sobre todo la base de lo que también ahora tendríamos que saber hacer con el uso de la tecnología. Pero pues le digo, si no hay base, pues obviamente, si no hay cimiento, a final de cuentas, pues nosotros como profesionales de la gastronomía, pues a lo mejor caeríamos en un vacío, ¿no? A lo mejor saber o hacer por hacer, pero sin saber por qué se está haciendo las cosas o cómo se están haciendo. Claro, chef, muchísimas gracias. Hace ratito tocó, si no mal recuerdo, el tema de sostenibilidad. Ujú. ¿Cree que la sostenibilidad es un pilar fundamental ahorita en la actualidad para la formación de futuros chefs? Bueno, ¿y de qué manera usted promovería en las prácticas o en sus clases a lo mejor o con usted mismo? Bien, pues sí, la parte de una cocina sustentable o sostenible, pues le decía que es de las tendencias que están pues emergiendo, digo, no desde ahorita, sino ya tiene un buen rato donde esta parte de hacer una cocina sostenible, sustentable, pues es fundamental. Número uno, porque bueno, nos marcan datos donde en una cocina a lo mejor o el 30% o una tercera parte de la comida que se procesa o los ingredientes que se procesan, pues generalmente se desperdician. Entonces eso también nos generar desechos, generar gases invernadero, dependiendo del tipo de desecho. Que también le decía, ahora, por ejemplo, ayer tuvimos el foro de investigación donde pues entran muchas disciplinas, pero dentro de ellas también, pues nosotros en la rama o en la vertical de hospitalidad y sobre todo en la gastronomía. Y créanme que en el caso de los alimentos o algo sustentable, muchos de sus compañeros aquí en Texcoco tenían los proyectos a partir de la ocupación de residuos orgánicos que le digo se generan en bastante cantidad, ¿no? Y sobre todo también la parte de una cocina sostenible, pues obviamente no solamente es el uso de los residuos, sino también aprovechar el insumo desde que está cosechándose, darle su tiempo, darle la rotación que debe para también evitar a lo mejor el uso de productos que nos aceleren o que nos mantengan plagas por temporadas, a lo mejor distantes de los productos que se están cultivando. Entonces, ahí la parte de ser sostenible, pues le digo, va desde los ingredientes, desde cómo se obtienen, cómo se procesan y el desecho, cómo también se va a procesar. Que digo, pues ya no estamos a lo mejor en una época en la cual genera una cantidad inmensa de desechos, ya me despreocupo de ello, ¿no? Ahora tenemos que generar la menor cantidad, por ejemplo, pues residuos, hacer fondos, hacer salsas, ocuparlos de alguna forma, tratar de darles el mayor uso a todo lo que sería el producto y ya lo que realmente pues no se puede procesar, pues darle un otro uso, como decía, ayer vi, por ejemplo, carteles de compostas, abonos, etcétera, ¿no? Entonces también esa parte de una cocina sostenible pues va desde los productores, desde cómo ocupo el producto, desde también hacer un consumo local para reactivar lo que es la agricultura, para evitar también el uso de transportes, en el caso de traer productos de otros lugares. Y digo, muchas también de las cocinas o tendencias o fusiones de cocina que tenemos, pues ya también lo hacían. Digo, por ejemplo, si hablásemos de una cocina fusión que es una cocina Bajamet de aquí de México, pues también uno de sus mandamientos de esa cocina fusión es no ocupar alimentos de más de 11 kilómetros a la redonda, perdón, eso para activar el consumo local, le digo, evitar el traslado de los productos, cuidar de ellos, que también entonces yo haga una rotación de mi carta y sobre todo, pues todo eso va a hacer que mi cocina sea pues más amigable al medio ambiente y sobre todo también más amigable en cuanto al tipo de preparación que vaya a hacer, porque entonces también tendría que ocupar y verificar a lo mejor los productos de temporada, ¿no? Y entonces tampoco es nuevo y eso se les mencionaba a lo mejor el patrimonio, ¿no? En los pueblos prehispánicos sabían qué comer o qué debían de comer en tiempos de calor para refrescarse y qué comer en tiempos de frío para mantener el calor y eso les llamaban la calidad de los alimentos fríos y calientes. Y le digo, esto viene también
dichos populares de las abuelitas, de las mamás, pero le digo, todo viene bajo un fundamento. Entonces, no es nuevo, pero hay que darle ahorita mayor importancia, pues por las condiciones, también por el ritmo de vida que llevamos ahora. Entonces, todo eso es fundamental. Sí, claro, chef. Yo creo que estos tiempos ya no estamos para estar desperdiciando mayormente la comida. Em, ¿Cuáles usted ha visto o, bueno, observado, son los principales desafíos que identifica en la formación de los jóvenes? En cómo los prepara para afrontarlos, o así problemas técnicos, o resiliencia o gestión de estrés, porque ve que también pues tenemos como este tema psicoemocional. Entonces, pues ya sabe que este tipo de trabajo, estar en cocina, es bajo estrés, y me gustaría saber usted cómo puede verlo desde ese punto, cómo ayudaría a o daría consejos a los próximos chefcitos que vamos a hacer para manejar todo ese tema. Bien, ahí como lo menciona, la resiliencia y el estrés, pues bueno, sí, la cocina pues es estresante, pero a final de cuentas es algo que nos mantiene activos, que nos da también adrenalina. Solamente que, pues bueno, también a partir de un suceso que marcó no solamente a la cocina, sino a todos en nuestra forma de vida, y que también el estrés lo llevó a puntos pues críticos, pues fue en la pandemia que tuvimos o del COVID-19, en la cual pues bueno, también el estar encerrados, el no poder salir, en a lo mejor cambiar nuestra forma de alimentación, ahí también el estrés y la resiliencia, la adaptación a los diferentes cambios de mi ambiente, pues bueno, se me complicaron. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer, número uno, nosotros con el conocimiento de lo que son estos dos conceptos, pues número uno, en la resiliencia, pues el tipo de alimentación que tengo yo como persona y como modificador de lo que son alimentos y materias primas. Y número dos, pues bueno, también saber expresarlo y transmitirlo en lo que son los platillos, cuidando siempre lo que es pues la dietética, que eso le digo tampoco es nuevo, también viene desde lo que es este, la Nouvelle Cuisine, en la cual uno de los mandamientos decía, cuidarás la dietética, y le digo, cuidar la dietética y la alimentación, eso nos va a marcar también una mejor adaptación a lo que es los cambios, y sobre todo, la alimentación también nos va a marcar el tipo o la cantidad de estrés que voy a tener. Una buena alimentación con productos ricos, a lo mejor en vitaminas, minerales, omega 3 como son vegetales, pescados grasos, alimentos ricos a lo mejor en triptófano, como el pavo o algunas otras productos de origen animal, pues bueno, nos van a ayudar a lo que es, o nos van a tener beneficios a la salud, pero sobre todo también en el caso del estrés, pues bueno, saberlo trabajar, saberlo llevar de una forma adecuada por lo que es el ritmo de vida actual, ¿no? Le decía, la dietética y el ritmo de vida ahora es más acelerado. Entonces también, si yo no soy resiliente para adaptarme a este cambio tan acelerado, pues bueno, ahí me va a costar trabajo. Entonces, pues, ¿qué les diría? Pues bueno, tómenlo con calma. Sí, sabemos que tenemos que estudiar, que no quedarnos sentados, que buscar una formación adecuada, pero bueno, todo con las pausas y con los tiempos adecuados. Entonces, sería el consejo que le daría para pues, esa pregunta. Muchísimas gracias, chef. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, más allá de las técnicas culinarias, ¿qué otras habilidades o valores considera esenciales que un estudiante de gastronomía debe desarrollar para tener éxito en un mundo laboral, en el mundo que actualmente afrontamos? Bien, número uno, pues bueno, como me decía, las habilidades blandas, las habilidades duras, pues van a ser fundamentales. En el caso de las habilidades duras, que a veces era lo que se le daba también mucho énfasis en la parte de la educación, lo que era la técnica, lo que era la historia, lo que aprendíamos a lo mejor de una forma, pues sí, más cuadrada. También, como bien lo menciona, las habilidades blandas, como lo que es el trabajo en equipo, lo que es la comunicación, lo que es el liderazgo, la inteligencia emocional, la resolución sobre todo de problemas para evitar lo que decimos a lo mejor conflictos y estrés. Entonces también estas habilidades blandas que a lo mejor antes le decía por pandemia, pues ¿quién pensaba en esto de a lo mejor la inteligencia emocional, de evitar el estrés? A lo mejor seguimos con el ritmo de vida tan acelerado, pero también la pandemia y todos los sucesos que marcan parteaguas a lo mejor en lo que es la cotidianidad de la vida, pues nos van a dar enseñanzas. Y en este caso, pues te digo, las habilidades blandas, saber adaptarnos, saber también comunicarnos, porque a final de cuentas el estar encerrados, pues nos tuvo que enseñar a comunicarnos desde el núcleo familiar hasta poder comunicarnos vía remota con otras personas, ¿no? Y que eso también, a final de cuentas, volvemos a la mejor a preguntas anteriores. El uso de la tecnología en la educación, bueno, ahora también con las clases a distancia, con el uso de plataformas, con el uso de ciertas aplicaciones, pues fue fundamental
¿no? Y que actualmente lo seguimos ocupando. En nuestro modelo, a lo mejor te decía, en el uso de plataformas para la entrega, recepción y retroalimentación de trabajos, lo que es a lo mejor clases que tenemos en campus casa, pero también compañeros, colegas en campus a distancia, donde tenemos campus completamente a distancia. Entonces, pues le digo, hay que saber adaptarnos y sobre todo manejar las habilidades blandas, pero también darle el énfasis a estas habilidades eh, que nos van a ayudar, pues, sobre todo a tener un mejor control de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo, pues ayudarnos a que sea más rico en cuanto a los contenidos, en cuanto a la experiencia que tenemos, ¿no? Y a lo mejor en el caso de usted, que la teníamos a distancia, pues nos hubiese gustado tenerla con nosotros. Digo, no es que sea de menos calidad, pero sí es diferente a lo mejor que tuviésemos en el último, la última semana del evento que hicimos, que le digo, pues bueno, le digo, así por la distancia, pues bueno, con usted no pudimos compartirlo, pero bueno, lo compartimos a la distancia con fotos y pues bueno, sabernos adaptar pues siempre será importante. Claro que sí, muchas gracias, chef. Igualmente me hubiera gustado haber tomado su clase más en esta o que sea más físicamente. Hubiera estado muy genial, porque pues de antemano le agradezco poco mucho lo que me enseñó. Fue demasiado y me gustaron mucho sus clases. Em, Retomando lo que dijo hace rato sobre pues todo que es más digitalizado y esto de las tecnologías. ¿Cómo cree que la tecnología está impactando en la enseñanza? Además de las plataformas. Me refiero más como esto tipo, ¿qué piensa usted de lo de la IA, cosas así? Y también ¿cómo impacta todo esto en en la enseñanza de la gastronomía y la práctica culinaria en general? Porque pues hay veces que nos podemos atorar como en ese tema. Bien, Igual me gustaría saber ajá. si usted ha incorporado como herramientas tecnológicas para pues tener una metodología de enseñanza más fácil o más, ajá, más fácil, más dinámica. Bueno, sí, sí hay muchas tecnologías. Le decía que a lo mejor en la automatización de procesos, lo que sería a lo mejor aulas virtuales, pero también aulas con y el uso de la realidad aumentada, pues bueno, nos van a ayudar también a estos procesos. Específicamente, y le soy muy honesto, sí me faltaría un poco más en cuanto a poder a lo mejor incorporar estas tecnologías a lo que es a lo mejor, como dice, la enseñanza o verificar ciertos procesos y ciertos temas que a lo mejor no ameritan. Sí tratamos de ocupar todo lo que es la tecnología que tenemos, pero hay veces que también, pues bueno, le decía por dificultades a lo mejor técnicas, a lo mejor por el equipo, a lo mejor porque le decía que en el caso de estas de tecnología, pues bueno, también son ahorita emergentes, están en su auge, entonces también el uso de estas tecnologías pues es a lo mejor limitado a ciertos sectores, ¿no? En el caso, pues le decía de impresiones 3D, a lo mejor la impresión de ciertos productos para el diseño de platos, porque por ejemplo se diseñan platos o emplatados o montajes, combinaciones y armonías de sabores ya desde computadora, entonces también ya se pasa a un modelo 3D, se imprime y entonces bajo esa impresión tengo el modelo tal cual, le digo a lo mejor un platillo diseñado mediante el uso también de IA en cuanto a combinación de sabores, en cuanto a estética, en cuanto a lo que es tamaños, porciones, simetría, pues bueno, ahora ya también estas tecnologías nos ayudan, porque antes pues le digo, y le digo, no es que ahora no lo tengamos que hacer, pero el conocimiento de las corrientes artísticas, pues para nosotros también es fundamental, ¿no? Arquitectura, pintura, artes plásticas, entre otras, porque todo eso, pues a final de cuentas, va pasando a lo que es la gastronomía o van de la mano, pero con el uso de la inteligencia artificial y estas máquinas pues más novedosas, ya también tenemos más acceso a eso, pero le digo sin dejar de lado a lo mejor el fundamento, ¿no? Le decía y repito, el mandamiento de la Nouvelle Cuisine, no ser sistemáticamente modernista, saber de dónde vienen las cosas, porque en el caso, le digo, del diseño de platos por computadora o diseño de por computador, pues bueno, tendría que saber también, pues le decía, corrientes artísticas, a lo mejor algo que pues ya realmente es viejísimo, no se ocupa, pero bueno, anteriormente para un emplatado pues debía cumplir a lo mejor ciertos lineamientos, ¿no? Que era balance, unity, fluency, focal point, y ahora pues en el cierto aspecto, pues estas inteligencias, estos programas le dan todo ese movimiento, todo ese balance, toda esa unidad de punto focal, pero le digo, debemos de conocer de dónde viene para que entonces también la aplicación de estas inteligencias artificiales, de esta tecnología, pues también en un momento dado no me vaya a relegar lo que es la mano o el conocimiento humano, le digo, sí es un apoyo, pero también tendría yo como creador de estos utensilios, pues saber el fundamento y no solo ocuparlos para no
a lo mejor profundizar en los temas, sino ocuparlos, pero con el conocimiento de qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, para que entonces yo también, en el dado caso, cuando no tenga y a lo mejor cambio de lugar, a lo mejor no tengo la tecnología disponible, pues bueno, no me frene la falta de tecnología, porque al final de cuentas va a ser una herramienta más, no un todo, de los procesos que tenemos que hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias, Chef, por compartirme pues esa idea. Bueno, retomando a lo que es la docencia, me gustaría saber usted qué, qué consejo le daría a un joven que está ahorita estudiando esta carrera. ¿Cuál sería, qué mensaje usted le gustaría transmitirle a una persona que es apasionada, pero también pues está como en este camino de estar estudiando y ya sabe, los altibajos de la carrera? Pues yo creo que el mejor consejo y no solamente para nuestra carrera, pues siempre es estar leyendo, 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 leyendo y sobre todo profundizar, ¿no? Siempre cuando tenemos clases, si a lo mejor es un tema, ver hacia dónde va, de dónde vienen las ramas que implica. Y le digo, no solo en el aspecto gastronómico, nosotros cuando vemos procesos de carnes, de aves, de vegetales, de vitaminas, de minerales, tendremos que también ver qué nos ayuda para que entonces también en las tendencias de comidas o alimentos funcionales, yo también ya puedo hacer recomendaciones de un producto en qué beneficios me va a tener su consumo en mi organismo y entonces no solamente dejarle, decía, pues el satisfacer, el deleitar, el emocionar, sino ya también un conocimiento de, pues aparte de que te deleito, te emociono con mis platillos, también tiene una parte funcional. Entonces, el consejo que les daría es leer, 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 leer mucho, muchísimo. Todo lo que tengan a la mano gastronómico y no gastronómico, créanme que al final de cuentas les va a funcionar. Les decía yo en mi formación, digo que estuve en Bambas Capotzal con arquitectura, me funcionó mucho para todas estas tendencias de lo que son las corrientes artísticas, de dónde viene, por ejemplo, o por qué en los periodos del barroco, o por qué esa corriente artística pues influyó en la gastronomía, no sé, a lo mejor en deconstrucciones gastronómicas que vienen de deconstrucciones arquitectónicas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor corrientes como el minimalismo que pasan a los emplatados pues contemporáneos aproximadamente en la década o sí, a lo mejor en el inicio del siglo XXI, a lo mejor corrientes también de pintura o plásticas como pintores como Jackson Pollock, quien en su manera de pintar también pasa a los tipos de emplatado y que se hacen realmente en esa época, pues, de vanguardia, adelantados a la época, aunque pues van de la mano con una técnica de pintura en Estados Unidos que era pues aproximadamente pues más vieja, ¿no? No recuerdo si de los 70 o de los 80. Y en el caso, por ejemplo, pues a lo mejor de tendencias como técnicas de cocina molecular que surgen también a principios del siglo XXI, como esferificaciones, aires, cocinas al vacío, pues bueno, tampoco era que fuesen nuevo el uso de esos texturizantes o aditivos en la cocina, pues esto en la industria alimentaria tenían ya bastante tiempo. Igual en la cocción al vacío, pues también tiene sus orígenes desde la década de los 70. Entonces, le decía, pues lo fundamental y creo que lo importante sería el consejo que les doy, lean, lean, que tengan la inquietud de saber el porqué de las cosas, pero no solamente se queden con la inquietud, sino también pues realmente lo verifiquen y si que también sus maestros dicen, pues es esto, pues tampoco se queden como que es la última palabra, ¿no? Es esto sí, pero también puede ser esto o complemento de esto. Entonces, sobre todo, pues que se cuestionen y tengan la inquietud de siempre estar mejorando. Muchas gracias, Chef. Para concluir, me gustaría como hacerle esta última pregunta. ¿Usted a futuro cómo visualiza la evolución en la educación en la gastronomía? Aproximadamente en unos 5 a 10 años. ¿Qué Bueno, es lo que realmente como que vería en cambio? pues bueno, número uno, y creo que fue como desde las preguntas iniciales, ¿no? Las tendencias que vienen, la tecnología que pues ahora es indispensable, pues en todos lados, ¿no? Y no solamente en la gastronomía. Deje a alguien sin celular 2 horas y ya está que se muere, deje a alguien sin internet 1 hora y creo que se empiezan a aburrir de ellos solitos. Entonces, la tecnología, los medios digitales, pues son importantísimos. Entonces, también el uso de estos medios digitales en la gastronomía es como lo que está o va a estar en tendencia, pero sobre todo, pues también la automatización de muchos elementos que le decía a la mejor, pues solamente eran procesos humanos, ¿no? El arte de la gastronomía, el arte de preparar los alimentos. Entonces, pues bueno, ya también en la parte de esto, la tecnología, el aprendizaje experimental, aprender para hacer. Entonces, también es como lo que se viene en tendencia. En el caso, pues mencionábamos
de la sostenibilidad, que es para hacer cocinas más amigables y sobre todo pues la reducción de desechos, el no desperdiciar alimentos que también pues se calcula que en el año 2050 pues se tendrá que alimentar a, me parece, 9.000 millones de personas a nivel mundial. Entonces, imagínense la producción de comida que necesitamos. Y si ahorita estamos desperdiciando, pues, una tercera parte, y eso me quedo a lo mejor corto en alimentos, pues bueno, ya no podemos dejar que eso pase. Entonces, pues, nosotros como gastrónomos, pues tendremos que ser creativos, versátiles para adaptarnos, para saber ocupar todos los elementos que llegan y que debemos de saber procesar. Debemos de conocer nuevas tecnologías como viejas tecnologías, para que entonces también lo apliquemos, pues, de una forma adecuada, ¿no? Entonces, también le decía a lo mejor el diseño de los menús, de las cartas, de los restaurantes, ya de forma automatizada, aunque pues, nosotros todavía tenemos la fortuna de llevar estas asignaturas de una forma un poquito más completa o entera en el aspecto pues, bibliográfico, no solamente con el uso de la tecnología, sino el porqué de... No, porque el menú, porque van ese tipo de precios, porque a lo mejor los colores, porque el análisis de los precios, de las matrices, por ejemplo, BCG, de unos principios de OMS, pero bueno, le digo, ahora los programas y las plantillas que ven tecnológicamente, pues le sacan todo. Usted mete datos y ellos le dan toda la información, pero le digo, no hay nada como, sí, esto me va a ayudar, me va a facilitar el trabajo, pero también yo debo de saber de dónde viene. Entonces, pues, ¿a dónde veo que va la gastronomía? Digo, pues, a una automatización, pero pues debe ser una automatización, perdón, consciente de lo que está haciendo y de lo que me va a brindar para el futuro. Sobre todo, pues que yo me adapte, que yo sea resiliente, que sea también acorde a lo que es la evolución de la misma. Si yo también me quedo atrás si no estudio, si no leo, si a final de cuentas dejo que todo lo haga la tecnología, le digo, pues lo que va a pasar es que a mí me van a hacer a un lado y entonces la tecnología se va a hacer pues dueña y propia de los procesos. Entonces, qué mejor que ocupe yo tecnología, pero todavía dándole el toque de la calidez humana. Sí, claro. Muchísimas gracias, Chef, por haber atendido mi llamada y por haber accedido a la entrevista. Ha sido un verdadero placer conversar con usted y pues llegar como a este tipo de ideas y conclusiones que nos va a facilitar como a nosotros los estudiantes. Y pues sus ideas y su pasión por la gastronomía y enseñanza pues son verdaderamente inspiradores. Ya sabe que siempre se lo he dicho, me gusta mucho cómo da sus clases y de verdad siga así. Ojalá hubiera sido como que muy diferente esta dinámica que me tocó con usted. Me ha brindado como una visión muy completa pues sobre los desafíos, las oportunidades que hay como en este mundo de la gastronomía, la carrera y demás. Entonces, se lo agradezco. Muchas gracias por su tiempo y sus valiosas reflexiones, por compartir No, el conocimiento. al contrario, Dani, yo muy contento de también haber compartido con usted un poquito de tiempo. Le digo, sí nos quedamos a lo mejor en ciertos aspectos por todavía la distancia que tenemos, aunque la tecnología nos acerca, pues bueno, todavía no es a lo mejor lo mismo. Pero, pues bueno, encantado y sobre todo también le agradezco mucho que me tome en cuenta para su entrevista. La verdad es que las preguntas y los temas que abordamos son muy, muy, muy interesantes. Todavía pudiésemos platicar muchísimo más tiempo, todavía, pues, ese, perdón, es que pasaron saludos en mi Instagram. Le digo, hay mucho de qué hablar, mucho que hacer, pero sobre todo, pues qué bueno que se queda con esta sensación de querer aprender más, de que pues ustedes pueden, de que también son el futuro, son los futuros gastrónomos y quienes van a tener pues también mucho trabajo y sobre todo les va a llegar esta etapa en la cual pues tendrán que demostrar y sobre todo pues manejar lo que serían las tendencias, las corrientes y las problemáticas que se van a venir, pues le digo, con el paso de la población, del crecimiento de la misma, de las tecnologías, porque digo, pues al final de cuentas los cambios, las adaptaciones, pues son conflictos, solamente que pues yo debo de decidir si me adapto, si me niego al cambio o soy parte del cambio, que yo sé que en su caso pues será parte del cambio y una parte fundamental de mi vida. Sí, muchísimas gracias, Chef, de verdad. Y pues muchas gracias por acompañarnos pues en esta entrevista. Al contrario, Dani, gracias.